matones se burlan de un hombre afroamericano, sin saber que era Shaquille O'Neal. El sol caía implacable sobre el tejado de la hacienda, mientras Shaquille corría desesperado por el patio empedrado, con el revólver aún caliente en su mano derecha. Los gritos de Isabela resonaban entre las paredes encaladas, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Javier yacía inmóvil junto al viejo pozo, la mancha escarlata extendiéndose lentamente por su camisa blanca. «Lo has matado». «Dios mío, Shaquille, ¿qué has hecho?». Isabela se arrodilló junto al cuerpo, sus manos temblorosas, intentando contener la sangre que ya no brotaba. Shaquille contemplaba la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo. El peso del arma le recordaba que esto no era una pesadilla. Había disparado. Había matado al hombre que consideraba un hermano. Y lo peor, no se arrepentía. «Tenía que hacerlo», murmuró, apenas reconociendo su propia voz. Él sabía demasiado. Los trabajadores de la hacienda comenzaron a congregarse, atraídos por los gritos y el disparo. Rostros conocidos que ahora lo miraban con horror y confusión. Entre la multitud, Shaquille distinguió a doña Soledad, la anciana cocinera que lo había criado. Sus ojos negros lo miraban no con miedo, sino con una profunda decepción. «El secreto siempre encuentra la manera de salir a la luz, mi niño», dijo la anciana con voz quebrada. «Tu abuelo te lo advirtió». El viento sopló con fuerza desde las montañas, trayendo consigo el aroma a tierra mojada que anunciaba tormenta. Los documentos que Javier había descubierto, ahora manchados de sangre, revolotearon desde su bolsillo. Páginas amarillentas, donde la verdadera historia de la hacienda vieja estaba escrita con la tinta indeleble de la traición. Isabela los recogió con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas que revelaban la verdad que había permanecido enterrada durante 3 generaciones. «Es cierto entonces», susurró mirando a Shaquille con ojos que mezclaban dolor e incredulidad. «Todo lo que Javier decía, la hacienda nunca perteneció a tu familia». El cielo se oscureció súbitamente cuando las primeras gotas comenzaron a caer, diluyendo la sangre en pequeños riachuelos carmesí que serpenteaban entre las piedras centenarias del patio. Shaquille miró hacia la casa principal, la imponente estructura que había sido su hogar y su orgullo. En cuestión de segundos, su mundo se había desmoronado, y todo había comenzado 40 años atrás, con un secreto que su abuelo había llevado a la tumba. La historia de la hacienda vieja se remontaba a los días posteriores a la Revolución Mexicana, cuando las grandes propiedades cambiaban de manos al compás de la pólvora y la política. Don Alejandro O'Neal, el abuelo de Shaquille, había llegado a Oaxaca como administrador de la hacienda, trabajando para la familia Castellanos, descendientes de españoles que habían sobrevivido a los embates revolucionarios manteniendo su propiedad. Eran tiempos de reconstrucción y oportunidades para quien supiera aprovecharlas. Don Alejandro era un hombre ambicioso y astuto, con la mirada siempre puesta en el futuro. Había llegado como empleado, pero en su mente ya se veía como propietario. Shaquille, de niño, solía sentarse en el regazo de su abuelo mientras éste contemplaba los campos de agave bajo el ocaso oaxaqueño. «Algún día todo esto será tuyo», le decía con voz solemne, «porque un hombre debe crear su propio destino con las manos que Dios le dio». Lo que el abuelo nunca le contó fue cómo había adquirido realmente la hacienda. La versión oficial hablaba de una compra legítima y documentos firmados ante notario, pero los rumores que circulaban en los pueblos cercanos pintaban una historia muy diferente. Felipe Castellanos, el último heredero legítimo, había desaparecido misteriosamente tras una noche de tormenta similar a la que ahora se cernía sobre la hacienda. Su cuerpo nunca fue encontrado y don Alejandro presentó documentos que probaban la venta. Nadie se atrevió a cuestionar su versión, especialmente cuando el nuevo propietario comenzó a prosperar y a dar trabajo a toda la región. A sus 60 años, don Alejandro había muerto, llevándose el secreto a la tumba. O eso creía. El padre de Shaquille, Ernesto O'Neal, había expandido el negocio familiar, convirtiendo la hacienda no solo en productora de agave para mezcal,
sino también en un destino turístico que atraía a visitantes de todo el mundo. La prosperidad parecía bendecir a la familia O'Neill hasta que comenzaron los sueños. Primero fue Ernesto, despertando en medio de la noche, sudoroso y gritando sobre un hombre ahogándose en el pozo. Después fue la madre de Shaquille, María Elena, quien comenzó a ver a un joven vestido con ropas antiguas caminando por los pasillos. La paranoia se instaló en la casa grande como un huésped indeseado, y poco a poco la salud mental de los padres de Shaquille se deterioró. Shaquille tenía apenas 15 años cuando encontró a su padre ahorcado en el granero. Su madre no resistió la pérdida y se suicidó un mes después, dejándolo bajo la tutela de su tío Santiago, hermano menor de Ernesto, quien asumió la administración de la hacienda hasta que Shaquille cumpliera la mayoría de edad. Santiago era un hombre pragmático y sin imaginación que desdeñaba las historias de fantasmas. Dirigió la hacienda con eficiencia clínica, pero sin el amor que Ernesto y don Alejandro habían mostrado. Los muertos están muertos, solía decir cuando alguien mencionaba las apariciones, y los vivos tenemos trabajo que hacer. Lo que Santiago ignoraba era que, entre los libros de contabilidad de la hacienda, existía un diario oculto de don Alejandro. Un libro de cuero desgastado donde el viejo había confesado sus pecados en un intento de aliviar su conciencia. Fue Javier quien encontró el diario. Javier Méndez, amigo de infancia de Shaquille y administrador actual de la hacienda. El mismo Javier que ahora yacía muerto en el patio. Javier había crecido en la hacienda, hijo del antiguo capataz. Desde pequeños él y Shaquille habían sido inseparables, compartiendo juegos y sueños bajo el sol de Oaxaca. Su lealtad hacia Shaquille parecía inquebrantable, incluso cuando éste heredó la hacienda a los 21 años y lo nombró administrador. Pero la lealtad tiene sus límites, y la verdad tiene formas de salir a la superficie, como agua que encuentra grietas en la roca. En los últimos meses, Javier había estado distante, preocupado. Shaquille atribuía su cambio a las presiones del trabajo o a su reciente compromiso con Isabela, la hermosa maestra del pueblo que había capturado el corazón de su amigo. Lo que Shaquille ignoraba era que, durante la renovación de la oficina principal, Javier había descubierto un compartimento secreto en el viejo escritorio de don Alejandro. Dentro, envuelto en tela encerada, se encontraba el diario junto con los verdaderos documentos de propiedad de la hacienda. La verdad era tan simple como terrible. Don Alejandro había asesinado a Felipe Castellanos, empujándolo al pozo durante una noche de tormenta. Después, había falsificado los documentos de venta con la ayuda de un notario corrupto. La fortuna familiar se había construido sobre los cimientos de un crimen perfecto. Javier había guardado silencio durante semanas, debatiéndose entre la lealtad hacia su amigo y el peso de la verdad. Finalmente, confió su descubrimiento a Isabela, buscando consejo. Ella, con su inquebrantable sentido de la justicia, lo convenció de confrontar a Shaquille y buscar una forma de reparar el daño histórico. Lo que ninguno de los dos anticipó fue la reacción de Shaquille cuando Javier le mostró los documentos esa tarde. La tormenta arreciaba sobre la hacienda mientras Shaquille permanecía de pie junto al cuerpo de su amigo. Los trabajadores, temerosos, se habían refugiado en los edificios cercanos, dejándolo solo con Isabela y doña Soledad. «Tienes que huir», dijo la anciana rompiendo el silencio. «La policía llegará pronto y no habrá forma de explicar esto». Shaquille negó con la cabeza. ¿Huir? ¿A dónde? Su vida entera estaba en la hacienda. Sin ella no era nadie. «Todo lo que soy está aquí», murmuró mirando alrededor. «Todo lo que mis padres construyeron, lo que mi abuelo, lo que tu abuelo robó», interrumpió Isabela con dureza, sosteniendo los documentos manchados de sangre. «Esta hacienda pertenece legítimamente a los descendientes de Felipe Castellanos». Shaquille la miró como si la viera por primera vez. Isabela Rivera, 26 años, maestra de la escuela primaria del pueblo. Su cabello negro recogido en una trenza desaliñada, sus ojos oscuros que siempre parecían ver más allá de las apariencias. La mujer que Javier amaba y que ahora lo miraba con un odio visceral. «¿Y quiénes son esos descendientes?», preguntó Shaquille, aunque una parte de él
ya conocía la respuesta. Isabela se irguió, desafiante bajo la lluvia que empapaba su vestido floreado. Mi abuela era prima de Felipe Castellanos. Siempre supimos que su muerte no fue accidental, pero nadie se atrevió a enfrentarse al poderoso don Alejandro. La revelación golpeó a Shaquille como un puñetazo. No solo había matado a su mejor amigo, sino que lo había hecho para proteger una mentira. Una propiedad que nunca debió pertenecer a su familia. Un relámpago iluminó el patio, revelando por un instante las caras de los trabajadores que observaban desde las ventanas, rostros que conocía desde la infancia y que ahora lo contemplaban como a un extraño. Doña Soledad se acercó a él y con una ternura inesperada tomó su mano ensangrentada entre las suyas. Hay secretos que pudren el alma, mi niño. Tu abuelo lo sabía, tus padres lo descubrieron. Los fantasmas no son los muertos que regresan, sino los pecados que no nos dejan vivir. Las palabras de la anciana resonaron en la mente de Shaquille. Los sueños de su padre, las visiones de su madre, no eran producto de la locura, sino manifestaciones de una verdad que se negaba a permanecer enterrada. De repente todas las piezas encajaron. El suicidio de sus padres no había sido por debilidad, sino por culpa. Habían descubierto la verdad sobre don Alejandro y no pudieron vivir con ella. Y ahora él había repetido el patrón, añadiendo otro crimen a la sangrienta historia de la hacienda. A lo lejos se escucharon sirenas. Alguien del pueblo habría llamado a la policía al escuchar el disparo. Shaquille miró el revólver en 1960 su mano, considerando por un momento la misma salida que habían tomado sus padres. Fue entonces cuando vio la figura junto al pozo. Un hombre joven, vestido con ropas de otra época, que lo observaba con una mezcla de tristeza y compasión. Felipe Castellanos, el legítimo dueño de la hacienda, cuyo espíritu había perseguido a su familia durante 3 generaciones. La visión duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que Shaquille tomara una decisión. «Hay algo que puedo hacer para romper el ciclo», dijo, guardando el arma en su cinturón y mirando a Isabela. «No puedo devolver la vida a Javier, pero puedo hacer justicia a tu familia». Con paso decidido, Shaquille caminó hacia la casa principal mientras las sirenas se acercaban. En su despacho, sacó los documentos oficiales de la hacienda y una pluma estilográfica que había pertenecido a su abuelo. Con mano firme, redactó un documento cediendo la propiedad a Isabela Rivera como representante de la familia Castellanos. Un acto de reparación que llegaba 80 años tarde. Cuando la policía municipal entró en la hacienda, Shaquille los esperaba en el patio, junto al cuerpo de Javier. No ofreció resistencia cuando le colocaron las esposas. No había excusas que dar, ni mentiras que mantener. «Soy culpable», dijo simplemente mientras lo conducían al vehículo policial. «De este y de muchos otros crímenes que han permanecido impunes demasiado tiempo». Isabela observó cómo se llevaban a Shaquille, el documento de cesión apretado contra su pecho. La lluvia comenzaba a amainar y un débil rayo de sol se filtraba entre las nubes, iluminando el viejo pozo donde todo había comenzado. 5 años después, la hacienda vieja era un lugar diferente. Isabela había convertido parte de la propiedad en una cooperativa, donde los antiguos trabajadores eran ahora copropietarios. La producción de mezcal continuaba, pero las ganancias se distribuían equitativamente y el bienestar de la comunidad era la prioridad. La casa principal se había transformado en un pequeño museo que contaba la verdadera historia de la hacienda, sin omitir los capítulos oscuros. Era una forma de honrar la memoria de Felipe Castellanos y de todas las víctimas que la ambición y el silencio habían cobrado a lo largo de los años. Isabela visitaba regularmente a Shaquille en la prisión estatal de Oaxaca. Al principio, lo hacía por un sentido de responsabilidad, después por compasión y eventualmente por algo que no se atrevía a nombrar. «Los fantasmas ya no aparecen», le comentó durante una de sus visitas. «Doña Soledad dice que finalmente pueden descansar». Shaquille, envejecido prematuramente por el encierro, pero con una serenidad que nunca había poseído en libertad, sonrió débilmente. «Mi abuelo decía que un hombre debe crear su propio destino con las manos que Dios le dio», respondió.
Lo que nunca entendí es que nuestras manos pueden construir o destruir. Mi familia eligió destruir para construir su fortuna. Yo elegí destruir para protegerla. Tú has elegido construir sobre las ruinas, y esa es la única forma de romper verdaderamente el ciclo. Isabela tomó sus manos esposadas entre las suyas, en un gesto que recordaba al de doña Soledad aquella noche fatídica. A veces, para sanar una herida, primero hay que abrirla completamente, dijo. Has pagado por tus errores y por los de tu familia. Quizás ya es hora de perdonarte a ti mismo. Shaquille cerró los ojos, sintiendo por primera vez en años que el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. El secreto de la hacienda vieja ya no era una carga que llevaba en soledad, sino una lección compartida que, aunque dolorosa, había traído finalmente algo de paz. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia la luz.